Hola, soy el fotógrafo Rodrigo Pericier. En este video me voy a referir a los modos que tienen las cámaras para medir la luz. Básicamente son tres. Tenemos el modo matricial o evaluativa, como lo llaman en Canon. También tenemos el ponderado al centro y el puntual. Hay grandes diferencias si usamos cualquiera de estos modos. Nos van a dar mediciones distintas. Claro que si medimos en la tarjeta gris medio, en la tarjeta grande, llenando todo el encuadre, nos va a dar exactamente igual. La misma medición si usamos el sistema matricial, el ponderado al centro o la medición puntual. Pero si en la escena, en la medición, en el encuadre, nos están llegando diferentes luces, por ejemplo, luz del cielo, un árbol, un sector de la escena que esté a la sombra, otro sector que esté a todo sol, las mediciones van a ser muy distintas. Yo recomiendo usar la medición puntual, que es la que tengo en este momento en la cámara. Con la puntual uno puede decidir, a ver, voy a hacer la medición en el árbol, la voy a hacer contra la casa que está atrás, la voy a hacer en la vereda que está más abajo a todo sol, o donde sea. Pero uno debe saber eso, qué está midiendo, y tener conocimiento de, por lo menos en forma estimativa, cuánta luz refleja cada uno de esos elementos, o el elemento en el que se va a medir, en relación al gris medio. Por ejemplo, ese árbol que tengo ahí, de follaje oscuro, yo sé que me marca un paso menos que el gris medio. Entonces, en mi medición, en el exposímetro, le daré un punto menos, es decir, un paso menos. Un paso menos de exposición. O un paso de subexposición. ¿Ya? Es lo mismo, ¿se entiende? Si yo le doy ese paso menos, tendré la misma exposición que si yo hubiera hecho la medición de la luz con un gris medio. Tomaré esta fotografía para que lo puedan ver en forma más precisa. Aquí la tienen, se la muestro para que una vez más esto que les estoy explicando quede muy claro. Por ejemplo, ahora haré una foto usando el modo matricial para medir la luz. Como verán en la foto, tengo zonas en sombra y otras a la luz. Enfocaré en el mismo árbol y haré la fotografía. De aquí se las muestro. Si uso el modo ponderado al centro, la cámara, o el exposímetro mejor dicho, le da el 75% de importancia al centro del encuadre y solamente un 25% a la periferia. Haré la medición con el ponderado al centro y tomo la fotografía. Aquí la pueden ver para que tengan una idea cómo va cambiando la medición según el modo que usemos para medir la luz. Por eso yo siempre recomiendo medir en la palma de la mano con la medición puntual. Puede ser también con la matricial o la ponderada al centro, pero como puede ser que no llenemos todo el visor con la palma de la mano, nos aseguramos que en ese pequeño punto donde hace la medición estará haciéndola sobre la mano y tendremos una medición mucho más precisa. Ojalá puedan poner estos conocimientos en práctica porque les van a servir. Estoy seguro de eso porque yo he pasado por todo este proceso y he llegado a esta conclusión. Medir en el gris medio o en la palma de la mano
da muy buenos resultados. Quienes no se hayan suscrito a mi canal, les sugiero que lo hagan porque podrán seguir viendo videos que subo todo el tiempo con contenido fotográfico. Que estén muy bien y nos vemos pronto.